Tin, tin, tin. A ver. Le doy grabar. Es muy gracioso esto por mensaje, le doy grabar. Bueno, dale grabar y después lo editar. Perdón, ahí, dale grabar ahí. Bueno, arrancamos. Vale. Bueno, comenzamos hoy con la sesión número 7 del taller de Introducción al Desarrollo de Experimentos Online. Hoy vamos a hacer un mega repaso de todo lo que hicimos hasta ahora, porque hoy vamos a tratar de hacer un experimento más o menos realista, digamos, un experimento funcional. Lo vamos a hacer usando todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, no todo, digamos, pero gran parte de lo que hemos visto hasta ahora. Y además vamos a ver una herramienta que es el LabJS, que tiene una interfase gráfica muy simpática para poder hacer experimentos, y entonces se pueden hacer muchas cosas sin estar escribiendo código a mano directamente, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y el tema de usar una herramienta, digamos así, donde uno no sabe mucho lo que está pasando por abajo, es que cuando hay problemas, a veces uno se pega contra una pared ahí porque no sabes mucho lo que está pasando. Entonces, la idea de esto, de lo que hemos visto hasta ahora también, no es como que, bueno, arrancamos con esa otra herramienta, nos olvidamos de todo, sino que bueno, que queda ahí como un fondo, y si nos encontramos con algún problema, por lo menos tener una idea de lo que está pasando ahí atrás. Me parece que María me está mandando más mensajes. No. Un segundito. ¿Eh? No. No, por mensaje de texto, porque acá veo que me llegan mensajes. Bueno, me siguen llegando mensajes, porque mi celular es medio viejito, tiene poca memoria, y entonces se llena rápidamente la casilla, digamos. Bueno. Arrancamos ahora sí. Disculpen, es que estaba ahí el mensaje y cosas. Bueno, entonces, vamos a hacer un repaso de todo para tenerlo fresco, para armar un experimento. Vamos a juntar como todos los bloques de cosas que hicimos ahí, va a ser una especie como de casa prefabricada, ahí como de armar bloques de cosas. Vamos a usar eso para hacer un experimentito un poco más razonable que lo que venimos haciendo de la tarea matemática. Y vamos a bichar cómo hacer eso también en la JS. Van a ver que es un toque, pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, vamos a arrancar un nuevo repaso, después vamos a recordar lo que hay que hacer el proyectivo, y después vamos a armar el experimento. Lo que hemos visto de principio lo voy a pasar un poco más rápido, y lo que vimos la vez pasada de backend lo voy a mirar un poquito más, porque aparte de que nos echaron, así que capaz que quedó alguna pregunta, alguna cosa. Entonces, si quieren preguntar, siéntanse con la libertad de interrumpir en cualquier momento. Bueno, la base de todo, dijimos que TCP/IP, eso es una cosa que siempre anda ahí de fondo. TCP/IP está en los nombres de dominio, que son formas de acceder a la IP, pero es como un poco de facilidad para la gente, no es así súper fundamental para la estructura de Internet. Y después tenemos el protocolo HTTP, que es el que nos permite pedir páginas, recibir páginas. La arquitectura cliente-servidor, que es lo que la manera, digamos, en que está construida la web, con navegadores que piden páginas y servidores que envían páginas, navegadores que hacen pedidos y servidores que envían respuestas. Y las páginas web fundamentalmente están hechas de HTML, CSS y JavaScript. Hay otras tecnologías arriba de eso, porque como han visto y como seguiremos viendo, es un poco laborioso hacer todo esto así directamente a mano. Entonces, cuando uno tiene que hacer cosas muy grandes, se empieza a complicar. Esta es la estructura de una página base que habíamos visto, que es una declaración del tipo documento, un HTML con head y body. Dentro del head, la hoja de estilo, y dentro del body, el cuerpo que sea, y generalmente al final se agregan los scripts que nosotros querramos agregar.
Hay que tener presente que el navegador no manipula directamente el texto del HTML porque es muy ineficiente, entonces tiene una forma más eficiente de representar lo mismo, que es con un arbolito que se llama DOM, que es el Document Object Model, es el modelo del documento, pero en objetos, que ya por ahí hablamos un poco de JavaScript, los objetos, le resulta mucho más fácil al navegador manejar esto que el texto. El CSS es lo que le da la estética a la página, y tenemos selectores, y después del selector lo que podemos hacer es modificar propiedades, atributos de los elementos del arbolito que machean con el selector. El selector, ya vimos que hay varios tipos de selectores, ahora los vamos a nombrar de vuelta, y que en JavaScript algo que es fundamental son los manejadores de eventos, que lo que hacen es escuchar cosas que pasan y reaccionar a eso, ¿no? Vimos que en JavaScript podemos agrupar instrucciones adentro de bloques, y además esos bloques le podemos poner nombre y le podemos pasar parámetros para modificar la reacción, digamos, lo que hacen esos bloques de acuerdo a algún contexto, algo que sea diferente, digamos, para una determinada situación. Otra cosa fundamental para JavaScript son los objetos, que también es una forma de empaquetar código, digamos. En este caso lo que queremos empaquetar es el estado de algo, por ejemplo en el experimento, en qué bloque vamos, en qué ensayo vamos, y además está bueno, además de tener el estado de algo, de una situación, del experimento, del participante, lo que sea, también está bueno tener junto con eso la funcionalidad, es decir, cómo paso al siguiente ensayo, al siguiente bloque, o así. Entonces el objeto es una forma como se llama técnicamente encapsular estado y funcionalidad. ¿No? El estado son todas las variables que vemos acá, y por acá tenemos funcionalidad, que son las funciones que podemos llamar. Teníamos un temilla, que lo que está a la derecha de dos puntos que separa el nombre de los atributos, de lo que está al lado de la derecha, que es el valor. Del lado de la derecha podemos poner cosas que están afuera del bloque, y entonces, ¿cómo hacemos para cambiar los atributos que están adentro? Ahí viene el list, una especie de puente entre el afuera y el adentro del objeto. Y bueno, ahí podemos después acceder a estos atributos con la anotación del puntito, con la anotación del paréntesis recto, que las dos tienen sus aplicaciones. Después mencionamos en JavaScript rápidamente que hay tipos de datos, ahora comentamos alguna cosita más, que están los if, que están las listas, los selectores, que son los mismos que usamos para el CSS, y los loops. Tipos de datos que usamos habitualmente son los textos, los números, y booleano, que es verdadero o falso. Y también tenemos los objetos, que era este paquete de estado y comportamiento. Mencionamos que el if tiene esta sintaxis, que siempre hay que ponerlo entre paréntesis y después abrir llaves para... Hay algunas, no importa, no sé, queden con excepción, digamos, tratemos de mantener esto como la regla, y después capaz que hay alguna otra manera de hacer las cosas, pero esta es la sintaxis habitual. Y bueno, esta es la sintaxis del if. Y entonces acá tienen una condición, si esa condición es verdadera, entonces ejecuta una serie de instrucciones. Si no es verdadera, también podemos poner que si ocurre otra condición, entonces ejecute otra serie de instrucciones, y al final podemos poner varios else, if, y al final, si no pasa nada de eso, hace esto otro. Mencionamos que hay operadores que usamos el que usamos nosotros fue el comparador. Hay varios operadores, sumar, restar, operadores matemáticos, operadores lógicos, hay muchos operadores. Se ha dejado por ahí el link a la Wikipedia. Roberto, confirmame una cosa, porque acá tengo un recorrido, no estoy seguro. ¿Están viendo abajo del todo en mi pantalla donde dice la dirección, HTTPS, Wikipedia, no sé qué, no sé cuánto? No.
O sea, yo No. veo que es comparar respuesta, respuesta, dos Ah, iguales, y respuesta correcta. abajo de todo el pie no aparece que hay un textito. No, Sí, sí, o sea, Sí, cuando sí, alejas el aparece. mouse, sí, cuando alejas el mouse de la barra de abajo, donde está el Sí. apagar el micrófono y ah, la cámara, ahí sí se ve. vale, sí. Pero tenés Ah, que alejar el mouse de ahí porque si no te aparece automáticamente esa barra. Sí. Ahora que puse la consola se ve ok, también algo. bien. Bueno, ok, vemos, sí, porque acá como que me parece medio cortado abajo, si hay algo que veo que capaz que no aparece, les aviso. Gracias. Bueno, entonces teníamos esto de los operadores y nada, que hay que tener en cuenta que los operadores devuelven un valor y eso lo podemos poner en algún lado. Es como una especie de comodidad para pensar una función por un operador, que nos queda más lindo de leer. Habíamos visto como ejemplo de aplicar esto y ver algunas cosas, la tarea matemática repetida, que ponemos ahí una operación matemática y el participante intenta acertar cuál es el resultado y evaluamos eso. Vimos algo de las listas, que son arrays en JavaScript, y los selectores, que son los más usados habitualmente, tanto CSS como JavaScript, son los de ID, que empiezan con un numeral, y los de clase, que empiezan con un puntito. Y que mencionamos que los que son ID, que son numeral, uno solo por HTML, y los que son clase pueden ser varios. Entonces, los dos nos pueden servir. A veces que queremos, por ejemplo, mostrar un mensaje en un recuadrito, bueno, vamos a cambiar ese texto. Pero capaz que presentamos, por ejemplo, dos estímulos, uno en la derecha y otro en la izquierda, y entonces le queremos poner un recuadrito a los dos y separarlos, y podemos decir que los dos son estímulos, y en la hoja de estilo decirle ponemos recito a todos los estímulos, por ejemplo. Ahora, después vamos a ver cosas que podemos hacer con eso. Mencionamos los loops, que son iteraciones. No lo vamos a usar mucho por ahora, así que lo dejo por ahí. Y comentamos algunas cosas cuando empezamos a armar lo del tratar de usar un identificador para el participante y que lo tomamos a partir de la URL. Mencionamos que hay un sitio que se llama DanaUse, que ahí pueden ver, a veces uno tiene una duda de si puede usar tal funcionalidad, tal objeto, tal cosa, tal librería. Bueno, hay veces que uno no sabe porque hay cantidades de versiones de navegadores, de sistema operativo, y bueno, eso es un mare magnum ahí de versiones, y entonces está bueno tener un sitio de referencia donde nos diga qué soporte tiene eso. En general, cuando no tiene el soporte que nosotros queremos, y bueno, si no todo el mundo lo tiene, o no, por ejemplo, yo tomo ahí como el 95%, si no sé si el 90% no lo tiene, ustedes quieren no perder ningún participante, probablemente tengan que usar otra librería o tengan que reescribir el código haciendo otra cosa. Que haga lo mismo, pero que esté escrito diferente y no esté usando esa función o esa funcionalidad que capaz que no está soportada. Bueno, ya tengo la gata que está como loca, así que si en cualquier momento se me cae el micrófono, es porque la gata está un poco hiperactiva. Bueno, y mencionamos el objeto URL, que lo que hacíamos era tomar un string y lo convertimos en un objeto para manipularlo más fácil, y ahí el objeto podemos llamar a diferentes atributos. Uno de los atributos era el fragmento, que en la URL es algo que va con un numeral, y que el uso normal, habitual, es linkear a una sección dentro del documento. Por eso es fragmento. Como a veces yo le puse un link ahí a la Wikipedia, donde yo creo que este mismo también es un link a un fragmento, donde va a un documento y dentro de ese documento a una sección. Habíamos visto por ahí el ejemplo de la tarea matemática, no voy a entrar de vuelta, y habíamos dejado como ejercicio registrar respuesta y registrar si acierta. Esto tampoco tuve tiempo de dejarles por ahí la solución. Ahora de tarde o mañana más tardar les subo todo y así lo tienen a mano.
igual van a tener el video, pero si no tienen el texto no pueden copiar y pegar o editarlo. Así que esto se los subo entre hoy y mañana. Bueno, y acá viene lo que hablamos la vez pasada. Hasta acá es lo que había sido el pasado prehistórico, lejano, cuando habíamos empezado, y ahora estamos ya en la sesión pasada. Hablamos de que para hacer una página web, un sitio web, hay como dos dominios, hay dos cosas que están pasando ahí, que es lo que pasa al lado del navegador del usuario y lo que pasa al lado del servidor que envía la página. Entonces, lo que pasa al lado del usuario lo denominamos el frontend, o lo que pasa al lado del cliente. Y acá vuelvo a repetir que, lo dije la vez pasada, pero lo enfatizo, que cliente es el programa. No estamos hablando de la persona que entra a la página como que somos una empresa y es nuestro cliente. El cliente, esto es una terminología técnica de la arquitectura cliente-servidor. Un cliente es un programa que hace un pedido a otro programa que es el servidor. No es una cuestión de comercial del capitalismo voraz. Esto es terminología técnica. Entonces, tenemos lo que pasa al lado del cliente y lo que pasa al lado del servidor. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora era del lado del cliente, no habíamos visto nada del servidor. Entonces, no podemos guardar ningún dato si no tenemos algo al lado del servidor, porque va a quedar en la máquina del participante. En esa máquina. Todavía a nuestra máquina no salió de ahí. A nuestra máquina no nos llegó nada. Necesitamos algo que reciba los datos y obviamente necesitamos escribir algo del otro lado que los mande. Pero si no hay algo que recibe, no va a llegar nada. Entonces necesitamos ver algo de lo que se llama el backend, que vamos a recibir esos datos. Mencionamos que hay programas que se llaman demonios, que son programas que están ahí escuchando todo el tiempo a ver qué pasa. Un programa típico en Linux y en sistemas operativos es uno que se llama cron, que ejecuta tareas en un cierto momento. Se los comento porque en general las tareas de mantenimiento dicen que uno está ahí no haciendo nada y la computadora empieza a ponerse como loca y después se tranquiliza de vuelta. Muchas veces es porque hay una tarea de mantenimiento, por ejemplo, borrar archivos temporales o actualizar un índice cuando uno hace una búsqueda, por ahí capaz que dentro de la compu hay una pequeñita base de datos que tengo registro y capaz ese registro se actualiza. Hay tareas de mantenimiento que el sistema hace cada tanto y entonces alguien tiene, algún programa tiene que estar llamando esas tareas. Ese es un caso típico de un demonio. Y el otro caso típico del demonio de los demonios es lo que nosotros necesitamos para mandar una página web, que es un servidor web. Otros servicios que ustedes seguramente conocen son los servidores de correo y servidores de archivo. Hay veces que uno no lo conoce así como servidor de archivo, lo conoce como la nube super mega fantástica, es un servidor de archivo. Y entonces, nada, nosotros vamos a concentrarnos en el servidor web. Mencioné por ahí, no lo pongo por acá porque tampoco voy a entrar mucho, es que hay otros servidores que están típicamente conectados con los servidores web, que son los de base de datos. Generalmente la web y la base de datos van uno con uno porque es donde los servidores en general almacenan cosas dinámicas, digamos, por ejemplo, la Wikipedia, cuando ustedes editan un contenido, eso de cabeza queda una base de datos. Bueno, y después, nada, mencionamos que el servidor web tiene las cosas que tiene que entender. Tiene que hablar de los protocolos que tiene que hablar HTTP y HTTPS, que son los que mencionamos que son para pedir, recibir, perdón, hacer pedidos y recibir respuestas. Y que en general, digamos, el uso más básico, los pedidos se responden con archivos. Cuando uno pide un HTML, hay un archivo. Cuando pide CSS, JavaScript, manda. Cuando hay una imagen, manda. Pero eso es como estático. Muchas veces lo que se responde es dinámico. Como el ejemplo que les mencionaba es la página de inicio de la Wikipedia. En la página de inicio de la Wikipedia, el contenido va cambiando. Y eso no es mucho laburo para una persona y aparte se equivocaría, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que se hace es dejar un programa que es el que hace eso, que no sé, para el día de hoy, cuando voy a mostrar la página de inicio, me voy a fijar a ver las efemérides, noticias de hoy, no sé qué, y armo la página. Eso es
en general otro programa, y el servidor web llama ese programa. Llama ese programa y devuelve una cosa que es HTML, que es un texto, que para el navegador es un texto como si fuera un archivo, lo mismo, nada más que fue generado en el momento. Lo primero que tiene que hacer el servidor web para poder hacer todo eso es conectarse. Entonces, para conectarse, ya habíamos hablado de los dominios y de las IPs, y ya habíamos mencionado el protocolo HTTP y HTTPS, pero con eso alcanzaría, digamos, pero sería medio caótico tener a todo el mundo ahí. Es como si fuera un mostrador con una persona atendiendo y viene todo el mundo ahí, sería medio caótico. Entonces, acá viene el concepto de puertos, que es dentro de la misma IP, dentro de la misma compu, es como si fueran los teléfonos internos de una institución donde cuando uno llama a un determinado servicio, uno llama a un teléfono y dentro de la institución a un interno que corresponde a un servicio. Entonces, no sé, llama a contaduría, llama a biblioteca, llamás a un número de teléfono para todo y después dictás el interno. Esto es lo mismo, tenés diferentes servicios en diferentes puertos. Hay algunos puertos que ya asume todo el mundo que si haces un pedido de HTTP, vas derecho de cabeza del puerto 80, si haces un HTTPS, vas derecho del 443, si lo que vas a pedir está en otro lado, pues sabés que está en otro lado, lo vas a tener que especificar porque acá nadie se adivina. Si no es si no estás usando este estándar, vas a tener que especificarlo cuando pongas la URL. Y mencionamos, esto se los dejo por ahí, es cultura general, pero todo el tiempo, digamos, la gente se encuentra con esto del firewall. Sobre todo se lo habrán encontrado cuando están haciendo algo, de repente les sale un cartelito por ahí, que acá el firewall no permite, no sé qué cosa. Bueno, el firewall lo que hace es regular las conexiones desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, tiene una serie de reglas que dicen de qué IP a qué IP y qué puerto y qué protocolo se puede hacer qué cosa. Digamos, es como una especie de super mega tabla donde tienen eso. Destino, de dónde, puerto, IP, protocolo, y cosas ahí que son reglas que permiten dejar entrar o no. Típicamente, esto para lo que hacemos nosotros, así, un ejemplo muy típico es que en la web, el servidor web se tiene que comunicar con la base de datos para almacenar las cosas y para pedir datos, pero no interesa que la base de datos se vea de afuera. Entonces, generalmente, en el firewall dejamos pasar el servidor web, pero bloqueamos la base de datos. Bueno, entonces acá viene un concepto importante, esto ya lo puse repito, pero es importante, que es el paquete ese de protocolo, dirección y puerto, es como una entidad, una unidad, que con eso nos vamos a conectar. Eso es lo que se llama el socket. El socket es esa tríada que ahí, nos conectamos. Entonces, recapitulando esto acá, tenemos cosas al lado del cliente y cosas al lado del servidor. El cliente lo que va a hacer es tomar una URL para pedir una página o un contenido, va a hacer un request. En general se denomina recurso, uno pide un recurso que es un archivo o una página. Hace un request y entonces el servidor establece una conexión y responde con el archivo o llama a un programa y responde con texto o con lo que sea. ¿Está? Entonces ahí manda la respuesta. No nos queda más remedio que ver algo, una pintadita así de qué es un servidor web, de qué es lo que está pasando por ahí, pero eso, de vuelta, les digo, es una pintadita, porque eso ni siquiera es lo que pasa en la realidad uno no hace estas cosas. En la realidad uno tiene un servidor web de verdad, que anda por ahí, y después uno tiene su aplicación, que es como una cosa chiquita que se comunica de esa cosa. Así que esto es un poco la tierra de fantasía, pero digamos, el esquema más o menos es este. Este es un caso muy básico de un servidor de archivos que sería, bueno, me quiero conectar y me devuelven un archivo que es el HTML, listo, nada dinámico, nada. Me devuelven HTML, si no lo encuentra, me patea ahí. Entonces, esto es un ejemplo en Python, levantamos un servidor, traemos las librerías, el import de Python es como lo dejo ahí a mano y cuando no necesito usarlo uso. Entonces, bueno, voy a importar esto y lo dejo por ahí.
voy a importar cómo hacer un servidor HTTP, voy a importar cómo hacer un servidor en un socket, que es lo que habíamos mencionado, el puerto que vamos a usar, y el handler es cómo manejamos esa conexión. Es muy parecido a JavaScript. El evento, digamos, sería conectarse y hay que manejar ese evento y responder y hacer cosas. Entonces, vamos a hacer un servidor TCP, ya habíamos visto, es el protocolo que vamos a usar. Y necesitamos un servidor de socket porque podría ser un cliente. El cliente del otro lado es lo mismo, pero en vez de socket server es socket client. El socket servidor es un socket cliente. Y acá, en el socket vamos a hacer un servidor TCP en el puerto que habíamos definido. Acá iría el nombre del host, el nombre del, digamos, el dominio donde estamos, o la IP, que como es en mi máquina, no le pongo nada. Acá, cómo voy a hacer para manejar las conexiones. Y bueno, con eso un demonio. La D en general es un demonio de HTTP. Y lo único que hace cuando arranca, dice, bueno, voy a estar en tal puerto, y después el demonio va a estar escuchando para siempre. Ese es el laburo del demonio, estar ahí para siempre. Bueno, todo esto, mencionamos que en el protocolo HTTP hay una cosa fundamental, esto sí hay que tenerlo como por ahí, que son los verbos. Los verbos es como la acción que voy a realizar. Cuando un cliente le hace un pedido a un servidor, le pide una acción, le dice, dame tal página, o te mando tal dato, o cambia esto, o borra lo otro, no sé qué, va a realizar un pedido de una acción, digamos. Entonces, cuando hacemos un get, lo que hacemos es pedir que nos manden algo. Y cuando hacemos un post, lo que hacemos es, estamos enviando una información para hacer algo con esa información. En nuestro caso, los posts van a ser mandar los datos del participante, el registro de cada ensayo. El get sería el participante, cuando entra a la página, trae el HTML, el CSS, JavaScript, esas cosas. Bueno, entonces eso es un get. Pueden decir que es un get por cada cosa. Y este es el esquema básico de una transacción HTTP. Perdón. Entonces, este es un ejemplo bastante típico, digamos, lo que sería un get. Entonces, el get le decimos qué cosa es la que queremos. Cuando le ponemos la barra, es como, bueno, dame lo que tengas al inicio. Por ejemplo, en Wikipedia es wikipedia.org, bueno, dame lo que tenés ahí, como si fuera en la raíz del directorio de archivo, digamos. Si fuera un directorio de archivo, el de arriba del todo. Este es el protocolo, y bueno, este es el nombre de host, porque cuando nos conectamos les mencioné que en un servidor pueden haber varios sitios web, y entonces tenemos que especificar cuál queremos. Esto es un pedido bastante típico, y esta es una respuesta también media típica. Primero van lo que llaman los headers. Los headers son como metadatos de la respuesta, digamos. Entonces le dicen, bueno, mira, primero, lo que vos me pediste lo tengo, ¿ok? El tipo de contenido es HTML, y te lo voy a mandar en TF8 y te mando el contenido. Bueno, y entonces acá tenemos la documentación del post, que es el otro verbo. Acá lo de los encabezados. Algunos ejemplos de código de respuesta. Generalmente uno se va a encontrar con un 200 que fue OK, un 404 que fue not found, o un 500 que explotó el servidor y está todo incendiado y no sé qué pasó acá y explotó. El 404 es que no encontré lo que me pediste. El 500 es catapum. Bueno, y entonces con todo eso ya podemos escribir, registrar lo que hizo el participante, mandar algo del lado del navegador, del lado del cliente, y recibirlo del lado del servidor. Perdón, esto sería un ejemplo de un get, y este es un ejemplo de un post. Ahí estamos mandando acá el registro que queremos guardar, y de este lado lo recibe y lo guarda en un archivo. No voy a entrar en detalle esto porque es bastante denso, pero nada, sepan que acá ya lo tenemos, ya, entre comillas, ya, muy entrecomillado, pero del lado del cliente no hay mucha cosa para hacer. Hay que establecer una conexión, abrir la conexión para mandar el post, y le mandamos los datos. Y de este lado, tenemos que abrir el servidor y hacemos acá, procesamos el post. En general, de este lado, lo que vamos a hacer del lado del servidor, no va a ser abrir un servidor web y manejar todo hacia manopla,
En general, uno lo que hace es solamente este pedacito de acá, digamos. Uno lo que hace es genera la respuesta, eventualmente si quiere guardar algo, guarda algo, o reacciona de alguna manera frente a esa respuesta, y responde y le dice al cliente que haya hecho el pedido, le dice OK o lo que sea. Generalmente uno hace esto de acá. Todo esto del servidor y abrir el SOC y server, por eso en general uno no lo hace, porque hay muchos temas de seguridad, de performance, hay mucho que hay que hacer ahí para que sea un servidor de verdad. Entonces, en general se separan las tareas, digamos. Hay un programa que hace muy bien servir página web y hay otro programa que es específico de lo que hacemos nosotros. Entonces están separados esos roles. Bueno, voy una más. Me olvidé de poner acá el signo de interrogación. Menos para acá. Por acá nos habíamos quedado la vez pasada. Llevamos una ley más y nos rajaron, así que si llega a haber alguna pregunta, este es el momento. Aprovecho, tomo un vaso de agua. Vaso mucho. Bueno, les repito con esto que no se asusten, y esta es la parte que menos se asusten, porque es muy probable que de esto, si tienen un poco de suerte, no toquen nada, o hagan algo como muy mínimo. Esto sí es vocabulario, digamos, cliente, servidor, get, post, es eso, tener un vocabulario. Pero si no entienden qué es in, no sé qué, header, no pasa nada, no sé qué. Bueno, les recuerdo que ya estamos casi en agosto, mañana arranca agosto y van quedando 2 semanitas para arrancar el proyectín. Vayan agarrando a alguien de la manito para hacer equipo, si no tienen, y bueno, si se les complica, avisen, y nada, si pueden ir pensando algo como proyecto bárbaro, nos pueden ir comentando, y bueno, si no, les tiraremos con algo, veremos qué se nos ocurre. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento online, entre comillas, a mano, o sea, no vamos a usar librerías externas, vamos a usar lo que hemos visto hasta ahora y los vamos así como a pegotear, a juntar, a mezclar ahí, a hacer magia con todo eso y armar un experimento. Van a ver que con todo lo que vimos, ya está, ya podemos hacer un experimento. Y bueno, para que quede un poco más lindo, hay algunas cositas que tenemos que ver, pero ya tenemos lo básico para hacer. Y después vamos a hacer algo, lo mismo, o algo muy similar con Lab.js, para que tengan un buen gustito de, bueno, esto, si lo hago a mano, es así, y si lo hago usando esto otro, es así, y que vean pros y cons. Habíamos hecho la tarea matemática repetida, que era plantear un desafío matemático y que el participante intenta resolverlo. Este era el código al cual le habíamos llegado. No voy a entrar en detalle porque esto ya lo hemos mencionado y ya lo veníamos trabajando. Lo único que le pongo por acá, que no me acuerdo si, bueno, lo mencioné por ahí, pero lo dejo por acá, es que el guardar datos, nosotros en el que veníamos trabajando por ahí, solo habíamos hecho esto de imprimir las cosas, pero no estábamos guardando nada de verdad. Entonces acá estoy agregando la parte de guardar los datos, que lo que tenemos que hacer es mandar ese string, voy un poquito para atrás, ¿tá? Es esto de acá. Lo que hay que hacer es connection send, enviar este string de este texto con el registro de lo que está pasando ahora. O sea, lo que tenemos que hacer es agregar estas 3 líneas, digamos, a lo que ya veníamos trabajando. ¿Tá? Tenemos que conectarnos, abrir un post y mandar el registro. ¿No? Entonces, eso es lo que está pasando acá, digamos. Abrimos una conexión, establecemos una conexión, abrimos un post y mandamos el registro. Es eso, nada más que un poquito más prolijo porque, bueno, lo del backend lo pongo afuera como un parámetro,
que viene para acá en vez de poner directamente la URL, porque es más fácil, si uno tiene todo lo que sean parámetros al principio de una función, es más fácil después modificar la función, porque si no, tiene que estar buscando adentro dónde era que estaba el servidor, ahora cambié de servidor, cambié de puerta, y dónde que estaba. Acá son 4 líneas, lo podemos ver, pero en un código más complicado no. Entonces es una buena práctica poner los parámetros al principio, declarar los parámetros al principio. Entonces, vamos a tomar los datos y los vamos a transformar en un string. La manera de transformar, una manera típica así de convertir esa lista en un string es pegar las cosas que están ahí adentro, y en este caso las pegamos con una coma. Este join lo que dice es agarrar todos los elementos del string, agarrar todos los elementos de la lista y pegarlos con este separador. En este caso es con una coma. A veces uno quiere un punto y coma, un guión, un espacio, lo que quiera. Pero es una manera práctica y clara. Después que uno ya maneja un poco de vocabulario, join, lo que hago es ese array a un string con separación de coma. Caso típico es un CSV, digamos, es transformar una lista de, como acá, ¿no? Si quiero registrar una lista de datos, y para pasarlo a un CSV lo necesito poner con separado por coma o por punto y coma. Digamos, eso es bastante típico, digamos. Este join es en muchos lenguajes, en JavaScript, en Python. En Python la sintaxis es un poco diferente, pero hay un join también en Ruby, en otros lenguajes. Esto es bastante típico, ese join. Entonces acá el registro es un string ahora, y el backend es un string que tiene la URL a la cual nos vamos a conectar. ¿Tá? Y después yo le agrego acá este print, digamos, el console log, lo que hace es imprimir en la consola web, porque como no quiero entrar mucho en el detalle del backend, lo único que quiero es como dejarlo por ahí funcionando, pero no quiero mucho entrar en el detalle. Si no entro en nada del backend, ¿cómo hago para ver qué es lo que está registrando y asegurarme que sea lo que yo quiero? Una manera fácil es antes de guardarlo, lo imprimo en la consola. O sea, esto nos va a servir a nosotros corriéndolo en nuestra máquina para ver lo que pasa. Del lado del participante, cuando lo haga, ese log, ese print va a quedar en su máquina. A nosotros no nos va a decir nada. Vamos a tener que ver lo que guardó el backend para ver qué fue lo que pasó. ¿Tá? Pero para desarrollo es muy práctico. ¿Tá? Entonces, nada, ahí tenemos ya cómo guardar esto. Y acá lo voy a reescribir un poquito diferente. Entonces, voy uno para atrás. Teníamos acá el backend, que lo llamamos acá, y en vez de ponerlo directo en la función esta guardar, lo voy a poner afuera. Voy a poner afuera el backend y lo defino acá en el registrar ensayo. El registrar ensayo, lo único que hacía era tomar los datos que queríamos guardar y los guardaba. Ahora hace un poquito más, también configura a qué URL vamos a apuntar para guardarlo en el backend. Y entonces ahora tenemos guardar datos en el backend. ¿Por qué hago esto? Porque entonces ahora esto que está acá es un código que puedo reutilizar, porque esto no depende para nada de lo que yo estoy haciendo específicamente en mi experimento. Esto lo único que hace es, datos es un array, lo transforma en un string, lo muestro ahí en la consola para ver qué es lo que está pasando, y después me conecto al backend que pasé acá como un parámetro y guardo el registro. Eso es universal, lo puedo usar de acá en adelante toda la vida para mandar un registro. Entonces, esto que está acá, lo voy a sacar para afuera para tener una pequeña mini librería de registro de datos. Así lo podemos reusar en otros experimentos. Entonces, voy a llamarle a ese JavaScript, lo voy a llamar registro de ensayo, y lo que me va a dar es una función llamada guardar, que le pasamos como parámetro los datos que queremos guardar y la URL a la que queremos acceder. Entonces ahí tenemos lo mismo, pero afuera, encapsulado de vuelta en una función y ahora en un archivo aparte. Entonces también nos aclara un poco el panorama, un poquito, tampoco
nos aclara un poco el panorama del código, porque ahora tenemos el código nuestro específico, y eso afuera, como afuera de la mente, ya no está como sacándonos ahí recursos de ver ahí código. No. Este guardardatos está ahí, quién sabe qué es lo que hace, pero guarda los datos. Bueno, entonces, hasta acá tenemos el ejemplo que habíamos hecho de mostrar un desafío matemático y que lo resuelva el participante. Podríamos seguir trabajando en base a eso, hay muchas cosas para hacer, para utilizar, pero vamos a dejar por ahí un poquito esto en el congelador. Lo vamos a tener ahí presente porque ya tenemos una estructura, un montón de cosas que podemos usar, pero vamos a hacer otra tarea. Entonces, una tarea que vamos a usar es recordar un número. Esta tarea se me ocurrió a mí, la vi en los ejemplos del JS que ahora les voy a mostrar. Tiene una muy parecida que es recordar dígitos, que te muestran un dígito, después otro dígito, y después te piden a ver que pongas qué dígitos eran en el orden que era. Esto es un poco más simple, pero van a ver que vamos a poder usar estos mismos principios para después, eventualmente, hacer eso. Pero vamos a hacer una versión más sencilla para no complicar. Y después la complicamos, pero vamos a empezar con la más sencilla, que no es tan sencilla, van a ver que no es tan sencilla. Igual va a ser como un saltito de lo que habíamos hecho de la tarea matemática. Esto va a estar bastante más potable. Entonces, vamos a mostrar primero instrucciones, que con el otro era caídas y manejate. Vamos a mostrar instrucciones, vamos a decirle el número que tiene que recordar, le vamos a preguntar qué número era, y después cuando termina, gracias por participar. Esto aparte va a ser diferente del otro, porque vamos a tener secuencias de pantalla. En el que hicimos antes estaba todo junto ahí, y bueno, estaba medio pegoteado. Bueno. Acá vamos a hacer un poco más prolijo. Para que tengan una idea de cómo es, pongo acá, armé acá la tarea. Esto es en mi máquina. Este mismo código lo vamos a ver nosotros, no es que estoy haciendo acá algo súper loco. Acá están las instrucciones. Primero tenemos un número y luego voy a recordar qué número era. Para continuar el próximo desafío, presiona el botón de la flecha. Ya presionamos la flecha. Y acá le dice, recuerda este número. Ok. ¿Qué número era? No sé, yo qué sé, 7. Acá lo que vamos a tener es feedback, no le vamos a decir nada al participante. Pero, lo que sí voy a poner acá abajo en la consola, cuando le da el siguiente, genera un registro. Este A-33 se lo pasé por la URL, está por ahí en la URL. El 0 es el número de ensayo, el 2 era el número que le mostramos, y 7 es el número que tiró el participante. Como el error, ese false es si acierta. Si acierta, acá es false. Y lo mismo ahora el 34, vamos a ponerle 34, así lo dejamos contento. Entonces ahora el número que el desafío era 34, el que yo puse era 34 y acerté, así que acá hay un truco. Esto así ya tiene pinta como experimento, ¿no es? Qué locura, que lo tiró, pero tiene pinta. 879. ¿Qué número era? No le pongo nada, quiero seguir, no me deja. Pero lo registro, o sea, acá en el registro ven que acá no hay nada. O sea, registró que el participante cliqueó y no pasó nada. Y yo le doy vuelta también, le pongo cliquear todo lo que quiera, hasta que le pongo un número. Le pongo un número y ahí registra. Le puso el 1 y le erró. Y al final pone gracias por participar. Le vuelvo a decir, no es. Vamos a hacer el paper con esto, pero está andando, está prolijo, registra las cosas, chao. No les mostré acá lo que pasa del lado del servidor, porque es el mismo código que tenemos por ahí, que está corriendo en mi máquina, hay un servidor que está escuchando. No les pongo eso porque ya les digo, no quiero enfatizar la parte del servidor. Pero sepan que nada, el mismo código que les mostré está corriendo en algún lado y lo está guardando en un archivo que se llama AA-33. Y ahí va guardando todos los registros de participantes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es armar este experimento con lo que ya habíamos hecho y dejarlo un poco más prolijo de lo que habíamos hecho antes. Voy a cerrar acá. Bien. Entonces, primero el HTML, vamos a ver la estructura que tiene HTML. Este es casi que el template. Template a uno le llama en general HTML como
un formato que ya tiene armado que copia y pega y lo reusa. Entonces tenemos el HTML, un head, un body. Dentro del head tenemos el estilo, el título de la página. Esto para nosotros no va a decir gran cosa porque el participante eso no importa. Y lo que sí vamos a cargar son dos scripts. Vamos a cargar uno que es nuestra mini librería de registro de ensayo, que lo único que tiene es un guardar, y después la aplicación de verdad que es la que hace todo el trabajo. ¿Está? Dentro del body, a mí me gusta como empaquetar las cosas, entonces para no mezclar con el script que voy a poner acá un main que va a tener realmente el contenido de la página. ¿Está? Entonces vamos a tener las instrucciones, vamos a tener los estímulos, que son los números que mostramos, vamos a recibir la respuesta, que es el campo ese para que ingrese el participante, y vamos a tener una despedida y una pantalla de despedida que ya le pusimos acá. Gracias por participar, porque aparte es un texto. Entonces, acá, si se fijan, ya le puse los ID porque lo que vamos a tener que hacer es modificar cosas ahí en el estímulo, vamos a tener que cambiar lo que hay adentro, y en la respuesta vamos a tener que leer lo que está ahí adentro. Entonces, ya le voy poniendo ID por las dudas, porque esto tiene pinta que mandar ahí. Y acá le puse clase, estas son pantallas, ¿no? Cada una de esas es una pantalla con diferentes cosas. Entonces, probablemente tenga estilos en común todo eso, entonces lo pongo por ahí. Acá hay una clase que se llama Active, que ahora así no dice nada, pero la vamos a usar para algo fundamental, y es que queremos mostrar la pantalla de una. Si no tenemos manera de distinguir entre estas pantallas, entonces va a estar todo o nada. Entonces el Active va a ser una clase que vamos a ir poniendo y sacando en cada pantalla para decir cuál es la que estoy mostrando. Eso lo van a ver en cualquier código. El Active ese anda, existe, ténganlo por ahí a mano. Pero vamos a seguir con HTML, todavía nos falta HTML abundante. Entonces, nos faltan las instrucciones. Esto es un texto, ¿no? Te mostraremos, no sé qué, presiona el botón es una flechita, que le puse acá un span con una clase, porque la flechita le vamos a poner un bordecito y un fondito, y no sé qué, entonces vamos a necesitar ponerle estilos a eso. Entonces nos conviene etiquetar esa flechita para darle estilo. Y después tenemos el botón de siguiente, el botón que es de tipo botón, y le ponemos un ID que es terminar instrucciones, porque termina instrucciones y pasa el siguiente. Eso va a ser, vamos a tener que llamar un JavaScript que lo que haga es ocultar una cosa y mostrar la otra. ¿Tá? Eso va a ser la función de ese botón. Ocultar las instrucciones y mostrar el primer estímulo. Después, el estímulo. Va a ser un texto y se recuerda este número y va a tener el número. Acá también le pongo un ID porque digo, el número en sí es algo que voy a cambiar, seguro que el ID me viene bien. Y después un botón que le voy a también a poner un ID que es terminar el estímulo, que le mostré el número y pasa ahora al input, a darle el campo para que ingrese, que recuerde. ¿Tá? Y ahí ya tenemos armado. Ya ven que tiene como mismo esquemita, hay que poner el botón, acá los div. La respuesta, se pregunta qué número era, y acá hay un input. Hay un input que también tiene el ID, porque el número que pone el participante nos va a importar, porque lo vamos a registrar, vamos a después a tenerlo por ahí, lo tenemos que tener sí o sí. Tenemos que fijarnos si no es vacío para no saltar al siguiente ensayo. Size 3 es como la longitud, el tamaño del input, para que no quede una cosa muy larga, después el 3 ahí, que es algo como razonable. Es tipo texto, acá uno puede poner tipo número, pero si pones tipo número te aparece como una fichita seguir porque cambian los números, el tipo texto es como lo más limpio, digamos. Hay otros tipos. Valor inicialmente no tiene nada, name no importa ahora, no se preocupen. Y después el botón de enviar respuesta, que es lo mismo que nosotros. Cierra, digamos, el input y pasa al siguiente estímulo. Si pusiste algo, si no pusiste algo, te va a dejar ahí. Así que ya tenemos el HTML. El HTML va por ahí. Con ese HTML lo que vamos a tener es algo de este estilo. Va a estar todo junto, ahí sin mucho estilo. Acá esto no tiene ni cuadrito ni nada, porque no le dimos estilo. Bueno, hay que poner estilo a estas cosas. Entonces, vamos a ir por partes de los estilos. Primero le voy a mostrar tipografía que elegí. Esto está como me gustó. En el caso de ustedes,
capaz que tiene también otros requerimientos por el diseño de la tarea. En este caso, esa como me pintó. Primero, el body, cuando pone algo en el body es para todo el cuerpo. Lo que hago es ponerle un tamaño fuente que es 2 rem. Un rem es como la unidad básica, digamos. Rem, no importa mucho después si quieren se fijan, pero un rem es como el tamaño estándar, digamos, de una letra M. Entonces la letra M, el tamaño que tiene es un rem. Entonces le puse el doble, y dije, bueno, vamos a poner el doble porque era medio chico, porque quedaba como medio perdido en la pantalla. Entonces le puse 2 rem. El input con eso solo no alcanza. Si no le ponemos algo como específico del input, a mí el navegador no le da mucho corte. Capaz que si usan otro navegador, si por las dudas, vamos a ponerle también la fuente al texto que ponen adentro del casillerito ese. Después el número que le vamos a mostrar, eso quiero que se note bien. Voy a poner negrita y 3 rem. Tomá, mira, acá está el número correcto de esto. Y después el texto de ahí, el botón para presionar, bueno, puse un tamañito que me gustó ahí, 0.5 rem. No tiene por qué ser un número entero, puede ser decimal, lo que quiera. Hay varias unidades de fuentes, hay varias unidades de cosas. Rem es una de las unidades. Me tengo que acordar de ponerles ahí la referencia de las unidades, lo digo así, cuando vea el video me acuerdo de ponerles la referencia. Bueno, acomodamos un poco la tipografía, vamos a querer centrar eso, porque por ahora está como desparramado por ahí. Esta parte es un poco media loca, pero es una manera moderna, digamos, estándar de centrar las cosas. En general, centrar, digamos, centrar horizontal, un texto, por ejemplo, un párrafo, es algo que se puede hacer más o menos razonable, pero centrar vertical es complicado en general. Entonces, se puede hacer de varias maneras. Ahora hay como una manera prolija, linda de hacerlo, que esencialmente es esto de acá. No se preocupen mucho, esto es lo que dice es, la página se puede renderizar, ¿se acuerdan de lo renderizado que hablamos una vida? Bueno, se puede renderizar como de varias maneras, las secciones, se pueden hacer diferentes cosas, y bueno, este flex es una manera, es un conjunto de reglas de cómo dibujar las cosas. Entonces hay un conjunto de reglas que se llama flex, y yo le digo que dentro de eso utilice estas dos cosas, que centre en horizontal y centre en vertical. Quiero los dos centrados. Y el main que englobaba todo aquello, le voy a decir que tiene una altura de 90 VH, es el 90% de la altura vertical. VH es vertical height, el 90% de la altura de la página, que lo tome como referencia y que lo centre ahí. No se preocupen, es para centrar las cosas. Y quiero que dentro de la pantalla mismo los textos estén centrados, que esté todo centradito. Eso para dejarlo como todo centradito. Después un poco de ajustes varios, un poco de espaciado. Padding es el espaciado interno. Por ejemplo, acá, si ven este marquito, el espaciado que hay de acá para adentro, todo esto que está acá adentro, es el padding. Y margin es el margen, que es el espacio que hay entre esto y lo de afuera. Si acá hubiera otro cuadro o una imagen, sería el espacio hacia afuera. No importa, son espacios ahí para que quede un poco más lindo. Y le pongo ahí un bordecito al botón, le pongo ahí un bordecito en el texto ahí, un bordecito, un poquito de espacio ahí, y un fondo, este fondo es un grisecito. Para que sepan algo de diseño, HCL es una manera de escribir colores, digamos, como RGB, hay varias formas de escribir colores. HCL es una que me gusta mucho porque el primero es el color, ¿qué color tiene? En este caso el 0 corresponde al rojo. Después acá viene la saturación, o sea, ¿cuánto rojo quieren? El 0 es que nada, no le pongas nada. Si le hubiera puesto 100% es el rojo más rojo que hay. Y después viene el brillo, este 95%, le está dando mucho brillo. Entonces acá lo que tenemos es algo oscuro, pero con mucho brillo. Entonces queda algo grisecito. No se preocupen. Si les gusta el diseño, HCL está bueno. Me gusta más que el RGB. Sí. Hay una pregunta en el chat de Ceci. Gracias. Pregunta por si
si con ese estilo que se establece en el CSS, el participante puede verlo en compu y también en celular. Sí, acá no estoy como, uno puede entrar más en detalle en ajustar un poco más las cosas. Por ejemplo, el tamaño de la fuente acá es siempre el mismo, capaz que en un celular se ve enorme, no sé, eso habría que probarlo. En este caso, no lo probé en móviles, pero tiene pinta de que va a andar, a no ser que los tamaños de la fuente y eso se vayan de la pantalla. Sí, habría que probarlo, habría que probarlo. No lo hice, digamos, lo que se dice técnicamente responsive. Habría que probar el tamaño. Después uno lo que puede hacer para ajustarlo es, más que fijarse en el dispositivo, fijarse el tamaño de la pantalla. Entonces uno puede poner reglas y decir que hasta tal tamaño de pantalla dejo, por ejemplo, esta unidad de fuente, 2 rem. Si se achica más la pantalla, ahí achico más la fuente, porque si no me va a quedar una letra enorme. Eso se puede hacer. Es lo que se llama un breakpoint, técnicamente en CSS. Un breakpoint es tal tamaño de pantalla hago tal cosa y después hago tal otra. Ese es un breakpoint. Acá no entré en eso. Pero no podría hacer algo así. No, en este caso no se me ocurrió. Y acá viene el meollo de la cuestión. Acá esto sí es como lo otro, es medio que dibujo. Si no les queda muy claro, no pasa nada. Esto está bueno que les quede. En la pantalla, por ahora no le puse nada, entonces va a mostrar todo. Entonces lo que quiero es ocultar. Acá voy a ocultar todas las pantallas. Esto que dice Display None es no muestre la pantalla. Esto va a valer para todas las pantallas. Como tiene punto pantalla, todas las pantallas van a pasar por esa regla. Entonces no voy a ver nada. Entonces, ¿cómo uso el active para mostrar una pantalla? Lo que puedo decir es esto, el active, que lo muestre como bloque. Hay diferentes formas. Un bloque, yo les había mencionado que había cosas que eran como bloques horizontales, verticales, columnas, no sé qué. Bloque es como, bueno, eso es un bloque de contenido. La característica que tiene ese bloque es que separa, es como que produce un salto. Si hay un bloque y después hay otro bloque, en principio va a saltar para abajo. Si en vez de ser un bloque lo llama inline, inline es como en la misma línea, como que va poniendo todas cosas en la misma línea. Digamos, serían como párrafos y palabras, digamos, y esencialmente eso. Hay una cuestión que si yo acá solo le pongo punto active y el display block, ahí va a haber un pequeño conflicto, porque por un lado yo estoy diciendo los que tienen pantalla no los muestres y los que tienen active mostralos. Va a haber un conflicto y quién sabe quién gana ahí, si el active de ustedes gana o no gana. Entonces, la solución es agregarle que este active sea la pantalla active. Estoy diciendo como más específico, estoy diciendo las pantallas que tienen este active, a esas aplicarle esta regla. Entonces, yo les había dicho que en CSS la C primero era de Cascading Style. Eran las hojas de estilo iban en cascada y la última le ganaba a las otras. Bueno, a veces uno no quiere eso y a veces necesita ganar. Bueno, acá es un caso donde queremos ganar. Nosotros queremos que este active le gane a la pantalla. Entonces la manera de hacerlo es ser más específico. Si sos más específico con una regla CSS, le ganas a una regla menos específica. En este caso, esto es más específico que el pantalla, entonces se muestra el display. Hay un universo de qué es más específico, porque hay muchos editores. Yo les dije el ID y la clase, y también manejamos las etiquetas, main. ¿Qué es más específico? No voy a entrar, también es un mundo. Pero está claro que si le pongo punto pantalla, punto active, es más específico que solo punto pantalla. Entonces ahí muestra el bloque. Y lo que a veces es, ya está, no precisamos más nada. Ya tenemos el HTML y ya tenemos el CSS. Ahora solo es hacer el JavaScript. Solo es hacer el JavaScript. Bueno, entonces, el JavaScript lo dividí en dos grandes secciones. Primero, algo muy parecido a lo que hacíamos antes. Voy a guardar el número de ensayo, la URL, y acá tomo el código del participante, es lo mismo. Y acá, en vez de desafío, voy a llamar condiciones, porque ahí, nada, es como una forma más genérica de llamarle. Y el target va a ser el número que yo quiero que acierte el participante. Y después registrar el ensayo,
para registrar el ensayo voy a tener el backend, que va a ser donde guarde las cosas, y después llamar a guardar ahí en el backend. Y ya que estamos, lo voy a hacer un poquito más prolijo y voy a guardar. ¿Qué fue lo que hizo el participante? Entonces, la respuesta correcta la tomo en las condiciones, pero también voy a tomar el campo de respuesta con el selector aquel del numeral que identificaba el campo. Después tomo el valor de ese campo con esto. Y además voy a guardar si acierta o no. Entonces voy a comparar la respuesta del participante, que es ese valor, con la respuesta correcta acá, con este comparador. ¿Está? Entonces acá comparo y lo guardo en esta variable acierto. Y armo una lista, un array con todos esos datos. El código del participante, qué ensayo va, el número que tenía que adivinar, para recordar, la respuesta que dio y si acierta o no acierta. Todo eso lo guardo con mi superfunción de guardar. Y ya está. Toda la parte esa de guardar y el equipo, ¿sí? Ya la tenemos. Es lo mismo que había antes, entonces más o menos lo podemos visualizar. Lo otro se va a complicar un poco más porque tenemos que hacer el active, de sacar, poner ahí el active. Bueno, entonces vamos a poner primero el esqueleto de lo que queremos hacer. Primero vamos a mostrar las instrucciones y después vamos a saltar las instrucciones, después vamos a mostrar el estímulo, vamos a saltar el estímulo, después vamos a tener la respuesta y vamos a saltar de la respuesta de vuelta al estímulo. Y en algún momento cuando se termine ese estímulo vamos a mostrar la experiencia. Y después vamos a tener la función siguiente ensayo que cuando responde algo, cuando no es vacío, entonces ahí pasa al siguiente ensayo. Y seguramente vamos a tener que hacer algo cuando cargue el documento de algo parecido a lo de hoy, los botones, las funcionalidades. Entonces, vamos a arrancar por eso de las funcionalidades de los botones. Esta es la misma estructura que teníamos antes. Vamos con los selectores, vamos a agarrar los botones, estos son los botones. Agarramos los botones y les pegamos la funcionalidad. El de instrucciones, saltar instrucciones, el de estímulo, saltar estímulos, el de respuesta. Lo que estamos haciendo es pegar la funcionalidad del botón. Ahora vamos a ver la funcionalidad, cómo la hacemos. Entonces, el botón de saltar instrucciones, lo primero que tienen que hacer es preparar el estímulo, porque yo voy a mostrar el estímulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar y poner el número ahí. Es esencialmente eso, poner el número. Entonces, preparar el estímulo lo que hace es, seleccionamos dónde vamos a poner el número, esto con el estímulo, y el contenido del texto que vamos a poner ahí es el ensayo, el target del ensayo, o sea, el número que corresponde a este ensayo. Eso primero, en el número que vamos a mostrar. Pero hay un detalle acá, que es, si el participante ya viene jugando y llenó el formulario, ese campo, y después lo oculté y lo vuelvo a mostrar, cuando lo vuelvo a mostrar, lo voy a mostrar con el mismo valor que tenía antes. Entonces lo tengo que resetear, lo tengo que limpiar antes de mostrarlo. Sigue yendo mensaje. ¿Qué es esto de acá? De tomar la respuesta del participante y después decimos que el valor de eso es nulo. O sea, lo que hacemos ahí es limpiar el input del participante. Entonces hacemos dos cosas, mostramos el número y limpiamos el input para que al mostrar el input no nos quede el anterior. ¿Está? Y el de saltar instrucciones tiene que hacer alguna cosa más, porque solo con preparar el estímulo no alcanza, tengo que mostrar. Entonces lo que hace es, a las instrucciones, tenemos las instrucciones y tenemos el estímulo. Entonces necesitamos poner y sacar la clase esa active. Y acá viene algo fundamental para todo esto, que es este class list. Instrucciones, seleccionamos el bloque aquel que tiene las instrucciones. Y class list es una forma de manipular las clases que tiene ahí. Entonces, con el remove lo que hacemos es sacarle el active. Y al revés con el estímulo. El estímulo lo queremos mostrar, entonces le hacemos add active. ¿Se entiende? Remove saca el active, add le agrega el active a la lista de clases. Esto es como medio la forma estándar, digamos, de mostrar y ocultar cosas. Le ponemos una clase, le sacamos una clase, y entonces ahí esa clase es la que controla la visibilidad. Entonces, si se ve o no se ve, es con el active o sacándolo y poniéndolo. Ahora ya tenemos las instrucciones. Al estímulo, vamos con el estímulo. Entonces necesitamos
de que cuando ve el estímulo, saltar el estímulo. Entonces, de vuelta, tenemos el bloque con el estímulo y vamos a tener que mostrar la respuesta. Entonces, le sacamos el active al estímulo y le ponemos acá, le hacemos active a la respuesta, al bloque de respuesta. Es la misma estructura. Oculto esto y muestro el otro. ¿Está? Acá les puse, porque saltar respuesta es un poquito más complicado, el mismo esquema va a tener la despedida. Cuando toque la despedida, lo que vamos a hacer es ocultar el estímulo, que fue lo último que pasó, porque llegué al final, apreté seguir y se terminó. Entonces, muestro despedida y oculto la respuesta. Va a tener la misma estructura. La cuestión, todo pasa cuando da la respuesta, porque cuando da la respuesta, ahí registramos las cosas, nos fijamos si respondió. Entonces, saltar respuesta. Primero tenemos que preparar el estímulo. Ya preparamos, antes de saltar al estímulo, tenemos que poner el número que va a tocar. Porque en el momento en que aprieta el botón, salta al número. ¿Se acuerdan que iban tac, 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 tac? Es número, respuesta, número, respuesta, número, respuesta. Entonces ya tenemos que preparar el próximo número. Y tenemos que hacer el cambio ese de mostrar y ocultar. Tenemos que, dimos la respuesta, entonces ya la tenemos que ocultar. Y ahora queremos mostrar el estímulo, entonces lo tenemos que mostrar con el activo. Este es el mismo mecanismo. La única diferencia es en preparar estímulo, porque va a cambiar. Entonces hay que prepararlo antes de hacer el salto. Ahora, acá no estamos guardando nada, ni nos estamos fijando si puso algo o no puso algo, así que nos faltan cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner todo eso dentro del siguiente ensayo. ¿Está? Vamos a preparar el estímulo, todo bien, pero ya vamos al siguiente ensayo. O sea, hay que cambiar, porque si no ponemos el siguiente ensayo, no cambia el estímulo. Entonces, el siguiente ensayo, vamos a cambiar de ensayo, pero también es el momento que tenemos para registrar lo que hizo el participante. Vamos a registrar el ensayo y vamos a saltar el ensayo. Entonces, teníamos perdón, vamos a mirar acá, siguiente ensayo. Vamos a registrar el ensayo y después nos vamos a fijar si la respuesta del participante fue válida. Entonces, si pone algo vacío, entonces ahí cortamos, no vamos al siguiente ensayo. Si no puso algo, lo cortamos. Este signo de exclamación quiere decir que no pase eso. ¿Está? Es la negación de la condición. Si no pasa esto. Si pasa eso, sí, sigue de largo. Entonces salta al siguiente ensayo. ¿Está? Y después, mientras estemos adentro, si no nos pasamos de la cantidad de estímulos que tenemos, entonces el siguiente ensayo devuelve verdadero, como que podés seguir, siguiente ensayo podés seguir. Ahora, si no podés seguir, lo que va a hacer es mostrar la pantalla de despedida y devuelve falso, no siga, corta acá. Entonces, esto del siguiente ensayo necesitamos verlo cuando saltamos la respuesta, a ver si podemos pasar al siguiente ensayo. Es lo que está acá. De vuelta. Si no puedo pasar al siguiente ensayo, corto, no sigo. Ese return es como para acá, y termina acá. ¿Tá? Entonces, para poder seguir, tiene que pasar todo esto que sea verdadero. ¿tá? Tiene que poder pasar de que salte el siguiente ensayo y que la respuesta sea válida. Como una manera más prolija de chequear eso. ¿tá? Y nos falta ver esto de validar respuesta, que es, tenemos que fijarnos en lo que respondió acá y ver si eso es vacío. Si eso es vacío, dice que no es válido, y si puso algo, lo que sea, ahora sí, acepto y nada, manejate. ¿Tá? Esto es, ahí estoy armando como el puzzle. Y acá está lo que pasa al lado del servidor. No voy a entrar en el detalle porque es lo mismo que habíamos visto antes. Pero está. Cuestión que ahí entonces tenemos toda la tarea armada. Es esto mismo, todo ese código que le mostré es esto mismo. Entonces ahí viene PIC, te recuerdas qué número era, yo qué sé, 4 y así. Voy a poner acá para que vean la consola, entonces ahí registro. ¿Tá? Como ven, es un laburito. Es un laburito porque hay que escribir bastante código y hay que escribir lo que pasa al lado del cliente, del servidor. Lo que tiene de bueno es que
flexible, porque ustedes ahí medio que hacen lo que quieren. Pero es un laburito. Entonces, lo que vamos a usar como para poder empezar a trabajar con estas cosas es una herramienta llamada Lab.js, que tiene un editor gráfico simpático, y lo voy a cargar acá para que vean más o menos cómo sería armar este mismo experimento, pero en Lab.js. Entonces, vamos a armarlo así rápido, como por lo menos para tener el esquema. Yo después les dejo el link acá en la página. Entonces, primero, vamos a tener una página con las instrucciones. Entonces acá vamos a arrancar con esto, que es como una especie como de presentación, digamos. Vamos a poner acá un texto. Y acá vamos a poner, hola, te mostraremos un número. Intenta recordarlo. Y luego te lo preguntaremos. Algo así. Esa va a ser la pantalla de bienvenida. Después lo que vamos a tener que hacer es un loop, donde vamos a meter ahí los ensayos. Entonces acá vamos a agregar un loop. Y ahí tenemos un loop. Y el parámetro que vamos a usar es el target que habíamos dicho. Vamos a ponerle número a recordar. Hay cosas que podemos poner ahí. Y acá vamos a poner los números que queremos que recuerde. Por defecto te pone 2 columnas, por si querés usar los parámetros. Yo voy a usar uno solo, así que tengo este. Acá, yo que sé, vamos a empezar con 2, después 33, después 44, 4, así. Esos van a ser mis estímulos. Y después acá voy a agregar la página de despedida. Entonces, vamos a poner acá, gracias por participar. Y entonces acá en el loop vamos a poner una secuencia de eventos. Entonces necesitamos agregar ahí una secuencia, y en la secuencia vamos a poner creo que acá me convenía poner una página. Y entonces acá el título que le vamos a poner va a ser recuerda este número. Y acá va a ser la página de estímulo. Y acá le vamos a poner el número. Por ahora le voy a poner un 2 ahí fijo para tenerlo. Y después de eso va a venir una página donde vamos a poner el input, digamos, donde le vamos a poner algo ahí que ingrese algo. Entonces acá, por ejemplo, acá hay un form. Vamos a poner un form ahí a ver qué pasa. Entonces acá tenemos input, name igual variable, y listo. Con eso más o menos ya andamos. Lo único que tengo que meter acá dentro del estímulo. Bueno, ahí cambiamos el orden. Esto lo pueden agarrar, mover, y acá es respuesta. Entonces, ahí ya tenemos como la estructura básica de lo que tiene que hacer. Me están llamando. Ahora no puedo. Ahí está la estructura básica de lo que vamos a hacer. Para mostrarles cómo queda la página, tengo que salir, porque esto abre una ventana nueva. Si le doy acá al play, me va a abrir una ventana nueva y ustedes no la van a ver. Entonces, voy a salir un momento acá del share screen y voy a poner share pantalla. Y ahora espero que vean, cuando le doy play a esto, que vean la ventanita que sale. ¿Ven esa ventanita? Que dice, hola, te mostraremos número, no sé qué. Bien. Me faltó ponerle, perdón, voy de vuelta acá. Me faltó ponerle, porque si no, ahí la va a dejar forever and ever. ¿Cuánto le querés mostrar? Claro.
Entonces acá, timeout, le puse never, vamos a ponerle 1 segundo, para que no nos complique. Entonces ahora sí. Vamos a mostrar eso rápido. Podría ponerle un botón, podría ponerle algo. Lo que hice fue ponerlo ahí solamente para ver cómo queda. Ahí recuerda este número, un 2, ok, y entonces acá ponemos pimba y submit, y nada. Entonces ahí, perdón, otra cosa que me faltó fue configurar el loop. Acá en el loop, le tengo que decir, perdón, acá. Random order, no, in sequence. Tengo que decir ahí que lo use en secuencia. Y creo que ahí está todo. Bueno. Ok, le doy play. Puse 3 cosas y le doy play. Un segundo, recuerda este número. 2, ok. 2, ok. 2, ok. Tiene como medio bar, igual que está como arriba y abajo, ¿no? Sí, pero eso lo podemos modificar. Ahí lo puse solo para tener una idea de lo que está pasando. Lo que pasa es que ahí puse siempre el 2. Entonces acá hay una cuestión que no están dando. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar el estímulo que queremos mostrar? Entonces, acá tenemos que cambiar este número y ponerle una variable. ¿Tá? Entonces, para no extenderme más, porque acá tengo que buscar eso, voy a cargar un experimentito que yo ya había hecho. Denme un segundo que corto acá el share y lo cargo. Está. Entonces ahora vamos a poner share, share, está. Entonces ahora también tenemos el mostrar número, pero se lo pasamos con un parámetro. En este caso yo le llamé target number, ¿tá? La secuencia acá, perdón, el loop, acá le llamé target number y ahí están los números. ¿Tá? Y después, entonces mostrar número, la manera de hacerlo acá es con esta construcción media loca, parameters target number, y ya lo tiene. Y acá la pregunta le hice un poquito diferente por eso, porque se ve medio loco eso que está arriba, no sé qué. Entonces lo hice un poquito diferente acá, se pone el título en texto, qué número era, y acá les va a mostrar un campo de texto. Entonces ahí le voy a dar play a esto, para que lo vean. Entonces ahí está. Te mostraremos en las instrucciones, y acá hay un continuar. Recuerda ese número, que fue el primero que pusimos. ¿Qué número era? Si yo quiero continuar acá, no me deja, porque si poner algo, si pongo un 3 ahí, por ejemplo, nada, quedó ahí. Ahora me puso otro número, 12, y lo mismo, tácate, qué número era, 4. Termina, gracias por participar, y listo, se terminó ahí. ¿Está? Cierro esto. Entonces, esto es lo mismo que les había mostrado recién. Un inicio con una bienvenida, hay un loop con los estímulos que vamos a mostrar, hay una secuencia de cosas, el número que le quiero mostrar, tenemos que usar este parámetro, y después la pregunta es el texto con un input, y al final muestra la pantalla de gracias por participar. Lo único específico de esto, así como lo único super loco, es esto acá, el parámetro del target number. Lo otro, como ven, es mucho más fácil que hacerlo a mano, porque nos olvidamos del backend y no sé qué. Después acá lo podemos bajar, hay un generic, lo bajamos y ya tiene toda la parte esa, no hay que hacer nada. Y tenemos el experimento andando. La contra que tiene es que digamos, nos tenemos como que ajustar a él. Por ejemplo, acá tenemos que ajustarnos a esto, después la visualización nos tenemos que acomodar. Tenemos la ventaja que por acá tiene esta funcionalidad, acá podemos poner un script a mano, podemos correr cosas más específicas,
Y tiene algunas cosas más que nos permiten ajustarlo en lo que nosotros queremos. Pero, nada, tenemos que acomodarnos un poco ahí. Entonces acá tenemos un experimento, el mismo experimento andando con menos de 10 minutos. Digamos, sabiendo lo que queremos hacer, no hay que escribir tanto código. Ya les digo, la ventaja es eso, es que es súper rápido, la contra es que es menos flexible, porque acá tenemos que acomodarnos un poquito. Entonces, cierro el builder de acá. ¿Sí? Sí. Entonces, les dejo para el fin de semana, voy a subir esto ahora, voy a intentar subirlo ahora, o si no, como mucho mañana temprano. Intento, si le sale bárbaro, y si no le sale, bueno. Intenten aplicar todos esos conocimientos que hemos visto hoy, para agarrar la misma tarea que teníamos antes, la de la tarea matemática, y hacer algo así, demostrar una secuencia de pantallas, y darle enter, y que lo muestre, lo imprima ahí en la consola. ¿Ya? Eso sí les pinta. Y les dejo también por ahí esto, sí, traten de hacerlo porque solamente ver un ejemplo muy similar que es en el que yo me basé para hacer esto, que está en Lab.js, que acá tienen, cuando acá le ponen new, arrancan en esto, y acá le pueden poner get started, y acá browse, pueden buscar unos ejemplos. El ejemplo que yo estaba viendo era ese DigitSpan, que es muy parecido, pero es por dígito. No es como el que yo hice ahora, perdón. No es como el que yo hice ahora acá. No es como el que yo hice ahora del número entero. Entonces acá tienen algo parecido, pero por dígito. Entonces ahí les muestra un dígito, otro dígito, y salta. Entonces ahí ustedes ponen, y sale. Lo que pasa es que esto tiene varias cosas porque hay tiempos, hay que cliquear cosas, y esto es un poco diferente. Pero lo pueden bichar, y acá tienen el código, no son tantas pantallas, pero pueden bichar, a ver, acá están los estímulos, acá está lo que muestra, pueden echar ahí lo que está hecho. Esto es algo un poquito más avanzado de lo que hicimos nosotros ahora, porque ahí hay código más parecido a ese de mano. Esto es como un poco te ayuda en armarte como lo más común, pero también te da la posibilidad de meter algo de código a mano. ¿Tá? Yo después esto lo subo y les mando los links. Y como ya les digo siempre, es mucha información, no se estresen, mírenlo tranquilo, después vuelvan a mirar el video si tienen un rato, pueden mirar los ejemplos. Ahora tienen otra herramienta que es Lab.js, pueden entrar ahí, ponen Lab.js, buscan Lab.js y ahí les va, acá les da, Lab.js es la web de ellos, y ahí por ahí pueden buscar, acá tienen el builder, es lo que yo les mostré recién. Ahí está la documentación. Igual esto lo vamos a ver después. Esto fue como un pantallazo de cosas y un ver que lo que hicimos hasta ahora, si bien es medio básico, ya se puede empezar a hacer alguna cosita. Preguntas. Bueno, dijeran esto, tomen un tecito, un cafecito, y para la próxima. Ahí te hicieron una pregunta en el chat. Ah, bien. Ceci López dice, el Lab.js guarda los... ¿Guarda? Si guarda los resultados, preguntan. Sí, guarda todo, pero para guardarlo tenés que venir a... Un momento. Tenés que venir acá a Generic Web Host. Ahí tiene varias maneras, digamos, te podés bajar todo, digamos. Tiene la parte esa, como lo que les decía, el backend, el frontend, tiene todo, te lo bajás. Lo que pasa es que vos después tenés que correr eso del backend, tenés que correrlo en el servidor, y la página sí se la mandás al cliente. También tienen acá unas opciones que dice exportar como integración, que ya ni siquiera tenés por qué tener servidor, lo puedes mandar a otro servicio, digamos, que lo que hacen es eso, es lo que llama hostear. Ellos te
vos podés subir ahí tu experimento y corre ahí, digamos, tenés los datos ahí, todo ahí. Ahí hay diferentes condiciones, son algunos, yo que sé, gratis hasta determinada cosa, te cobran por participante o no sé. Nosotros en eso no vamos a entrar porque tenemos ya el servidor, entonces la idea para nosotros, y ya les adelanto, sí, para el proyecto, es que lo pueden hacer acá y después lo bajan con ese generic web host, dice PHP backend, y eso lo bajan y cuando ya lo tienen pronto me lo mandan y yo lo subo y lo dejo andando. Esto es como lo más práctico por ahora. Si no manejan otras herramientas, con esto ya ando. Eso de la parte del registro de datos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, para la próxima, lo que vamos a ver es un poco más de JavaScript, porque, por ejemplo, esto del timing, nosotros ahora no podemos hacer eso de mostrar un estímulo, después mostrar otro, y mostrar otro, o una secuencia de cosas con tiempo. Mostrar una pantalla, esperar un tiempo y después pasar a algo. Eso no lo podemos hacer, primero porque no vimos cómo hacer una pausa, y segundo porque no hay pausa en JavaScript. Quiero que ya les voy diciendo ahora, no existe el pausa, porque JavaScript está hecho para la web, el navegador, y acá no hay pausa, hay que estar atento todo el tiempo, hay que estar ahí, el usuario puede apretar y hacer cosas, acá no hay pausa. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una pausa cuando no se pueden hacer pausas? Esa es la pregunta que les dejo filosófica para el fin de semana, y que vamos a ver después en JavaScript cómo hacemos para resolver. Y hay algunas otras cosas que son interesantes de JavaScript para manejar, para hacer experimentos un poco más completos. Y como siempre les digo, no se estresen, esto es como un panorama. Acuérdense del active, que es un buen pique, ese de agregar, sacar el active y la clase del active, no sé qué, ese es un buen pique. Es una cosa prolija, decente, está bien. Y bueno, nada, el otro lo que quede bien, y si no, bueno, vayan procesando y que quede por ahí en el background. Bueno, muchas gracias. Buen fin de, y nos vemos el lunes en esta misma sala. Bueno, cuídense. Bueno, gracias. Chau, chau. Bueno. Chau.